Hola, bienvenida a la clase de estadística, el tema número 5 y vamos a ver los conceptos básicos de la investigación estadística. Primero que nada, hemos visto en clases anteriores el concepto de población. Población es el conjunto total de los individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica común, observable en el lugar y en el momento determinado. Por ejemplo, cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales para el estudio de la población y las características son las siguientes. Como punto número 1 tenemos la homogeneidad. La homogeneidad es que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se van a considerar al momento de hacer el estudio o la investigación. Por ejemplo, si se hubiera a investigar la incidencia de la drogadicción entre jóvenes o mujeres adolescentes, entonces hay que definir claramente las edades que comprenden la adolescencia y cuando se seleccione la población asegurarse de que todas las personas entrevistadas sean de la edad que ya determinamos y del sexo femenino. Un ejemplo, sabemos que la adolescencia se define más o menos en el periodo de entre 12 y 21 años. De ahí seguimos con el siguiente concepto que es el tiempo. Se refiere al periodo de tiempo que se ubicará la población que a mí me interesa estudiar. O sea, determinar si el estudio es en el momento presente o si se va a estudiar a una población de 5 años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. ¿Sí? El siguiente concepto que tenemos dentro de la población es el espacio. Es el lugar donde se ubica la población de interés que me interesa a mí estudiar. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área y a una comunidad específica. Entonces, por eso también es importante saber el espacio antes de comenzar una investigación. También tenemos lo que es la cantidad y esto se va a referir al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante. Determinar cuál es el tamaño de la población para saber qué falta de recursos, qué tanto de muestra yo necesito, el tiempo y cualquier cosa que nos pueda limitar a realizar el estudio. También tenemos el siguiente concepto que vimos a principio de la materia y del curso. Dice la muestra, que es un subconjunto representativo de la población, ¿verdad? Tenemos la población y una parte de ella es una muestra. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione va a depender de la calidad y de qué representativo quiero que sea mi estudio de población. Por ejemplo, tenemos el muestreo o la muestra aleatoria. Cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. O sea, hago y yo simplemente escojo una parte al azar. También tenemos lo que es la estratificada. Cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población, esta es más organizada. Y también tenemos la muestra que es sistemática, cuando se establece ya un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Por ejemplo, si se va a entrevistar a una familia por cada 10 que se detecten, entonces ya sería como sistemático. ¿Ok? Otro concepto muy importante que debemos tomar en cuenta es el parámetro y el estadígrafo. Entenderse que el parámetro y el estadígrafo son conceptos muy similares. Por ejemplo, la diferencia realmente
en que el estadígrafo se calcula sobre una muestra y el parámetro se calcula en relación a la población. Ok, por ejemplo, un parámetro va a describir la población, un estadígrafo simplemente describe la muestra. Ahora, que si al sacar conclusiones la muestra es exactamente parecida a la población, entonces el estadígrafo se convierte en un parámetro. Tenemos diferentes tipos de investigación. Tenemos la investigación descriptiva, que es el tipo de investigación que quiere determinar cuál es la situación. Hay que describir tal cual es el asunto o la condición o lo que yo quiero investigar. Por ejemplo, queremos determinar el nivel de inteligencia de un grupo de estudiantes. Llevaremos a cabo una encuesta para auscultar el sentir, saber la opinión del público sobre el asunto o el problema. Es descriptivo, va más allá de datos más profundos. Tenemos también lo que es la investigación experimental. Es el tipo de investigación donde el investigador manipula o controla una o más variables para ver su efecto en otra o más variables. Regularmente son estudios con muestras más pequeñas dependiendo pues los recursos, el medio, y se pone en un grupo o control. Tenemos también, entre otro tipo de muestra, tenemos la etnográfica, es un tipo de investigación cualitativa, cualidades, recuerda, ¿verdad? De cualidades, y descriptiva, de un enfoque más inductivo que atiende procesos, más los procesos que logros, ¿ok? Tenemos entonces también la investigación longitudinal, que es una investigación cuyos resultados se esperan a largo plazo. Una investigación que va a largo plazo, entonces le llamamos investigación longitudinal. Tenemos entonces también lo que es una investigación histórica. Una investigación histórica trata de buscar información sobre eventos y hechos ocurridos en el pasado. Constituye ser un proceso mediante el cual el investigador busca comprobar la veracidad de los informes, pruebas, testimonios y observaciones, muchas veces realizadas por otros. Entonces es como comprobar si lo que está diciendo es o no correcto. ¿Ok? Bueno, esos son los tipos de investigaciones y esos son los conceptos básicos que encontramos al momento y que debemos de conocer al momento de realizar una investigación estadística.